Por unas cosas u otras, en las últimas semanas, la energía eólica se está convirtiendo en la gran protagonista del sector energético, tanto para bien como para mal. A la excelsa producción eólica de estos últimos días, que favorece la caída de precios en los mercados energéticos, le preceden momentos tensos que el sector lleva viviendo en las últimas semanas. El nuevo plan de ayudas europeo para que la industria eólica pueda competir de tú a tú con los fabricantes chinos ha sido uno de los protagonistas. Pero también estamos a la espera de conocer el nuevo plan estratégico que Siemens Energy tiene para Gamesa. ¿Qué pasará finalmente con el fabricante alemán? ¿Abandonará España? También el fabricante General Electric ha pactado una serie de despidos en nuestro país. La situación es muy tensa y la incertidumbre reina. Con este panorama, el sector eólico se reunió con el gobierno en una mesa eólica en la que se pusieron sobre la mesa los principales problemas y también algunas soluciones. Además, también hay que hablar de la subasta de renovables, que lleva un tiempo sin convocarse, de la archifamosa primera subasta de la eólica marina, de las ayudas a la repotenciación de parques eólicos, que ya toca en España, o el reciclaje de palas eólicas. De todo ello vamos a hablar largo y tendido hoy en ON, en el videopodcast del Periódico de la Energía, porque nuestro 12º capítulo lo dedicamos en exclusiva a la energía eólica. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Como les decía, este episodio vamos a tratar del sector eólico, la energía eólica, la industria eólica, que sin duda alguna es el gran protagonista del sector energético en las últimas semanas, en los últimos meses, pues tanto para bien, como decía en el anterior comentario, para bien como para mal. Pero antes de entrar a ver a los protagonistas y de escucharlos, vamos con la información. La información en ON, con Sandra Acosta. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy venimos con noticias cargaditas desde Bruselas, desde Europa. Vamos con ello. Invertir en renovables en España sigue siendo muy atractivo. A pesar de las sanas ambiciones de la Unión Europea para la transición energética y la descarbonización de la energía y de los importantes avances ya realizados en el mercado, las energías renovables españolas se enfrentan a fuertes obstáculos a corto plazo, según afirman los analistas de Wood Mackenzie. La mayor canibalización de precios desafía la economía de los activos existentes y las nuevas inversiones. La buena noticia es que los propietarios de activos están adoptando una serie de estrategias para hacer frente a los desafíos de la reducción y la canibalización, aunque muchos aún no las han revelado en sus finanzas. Bruselas aboga por mantener las medidas contra la crisis energética en 2024, incluida la excepción ibérica. Así es, la Comisión Europea no se fía aún de la situación de los mercados energéticos, y es que, a pesar de que se están dando señales buenas en los mercados, como las bajadas de los precios del gas y la electricidad, la situación en Ucrania y en Oriente Medio intranquiliza a la comisaria Kadri Simpson. Por ello, desde Bruselas han lanzado un mensaje de cautela respecto a poner fin a las medidas anticrisis energéticas, y es que es posible que se extiendan durante algunos meses de 2024. Europa necesita invertir 2 billones, lo repito, billones con B de euros en redes para cumplir sus objetivos cero emisiones a 2050. La Comisión Europea, mediante la presentación de la iniciativa conocida como el Plan Europeo de Redes, tiene como objetivo transformar la infraestructura eléctrica del viejo continente y hacerla compatible con sus metas ambiciosas de emisiones netas cero para el año 2050. Para ello, según Neuroelectric, Bruselas deberá invertir un total de 2 billones de euros, es decir, alrededor de 65.000 millones al año. Y acabamos la actualidad con una noticia negativa en hidrógeno. El caso de Plug Power pone en aviso al incipiente sector del hidrógeno verde. Los resultados del tercer trimestre de Plug Power han colocado en el punto de mira los desafíos que la empresa enfrenta en el suministro de hidrógeno, así como las tácticas financieras implementadas para superar estos obstáculos. La empresa estadounidense de tecnología de hidrógeno, que está estableciendo su propia red de producción de hidrógeno verde, además de vender sistemas de pilas de combustible, suministrar estaciones de servicio y electrolizadores, ha registrado una pérdida neta en el tercer trimestre de 283
83,5 millones de dólares frente a los 170,8 millones de un año antes. Durante la reciente conferencia con analistas, el CEO de la compañía, Andy Marsh, abordó las interrupciones en la disponibilidad de hidrógeno, atribuyéndolas a cortes en las plantas, lo que generó un aumento en los precios y una oferta limitada de combustible. Muchas gracias, Sandra. Y vamos ya, sin más dilación, con la entrevista. La conversación. Y para hablar de energía eólica tengo el placer de presentar a una de las personas que mejor se explica dentro del sector energético, y lo digo con fe, porque es que hablo con mucha gente del sector y uno de los que mejor se explica es el don Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Y bienvenido a ON, el videopodcast del periódico La Energía. Un placer, un placer. Creo, bueno, no vienes muy moreno, pero habéis estado en Canarias celebrando el Congreso Eólico. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cuáles son las sensaciones del sector? Pues mira, venimos muy contentos porque la verdad es que es el segundo año que hacemos el Congreso Eólico Marino. Sabéis que el ámbito de la eólica marina en España es un ámbito todavía incipiente desde el punto de vista energético, porque si bien España es una referencia internacional en el punto de vista industrial y de innovación, pero todavía no tenemos ningún solo parque eólico marino comercial, ¿no? Entonces las empresas tienen muchas expectativas al respecto de la creación del mercado en España. La hoja de ruta que aprobó el Gobierno en el año 2021 establece un objetivo de hasta 3 gigavatios en 2030, que es un reto tremendo porque al final hay que poner en marcha todo un mercado que actualmente no existe en nuestro país, pero bueno, todos los retos por delante, retos regulatorios, retos ambientales, retos sociales, retos industriales, de cómo dimensionamos la cadena de valor para que sea capaz de absorber toda esta demanda que va a venir, y yo creo que estamos ante una oportunidad que hay que aprovechar como país, ¿no? Sí, sí. El Gobierno se comprometió, ¿no?, ya, digamos, a poner el primer ladrillo para esa subasta eólica marina, que probablemente sea allí, en Canarias. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues sí, es cierto. La verdad es que nosotros, después de la aprobación de los planes de ordenación del espacio marino que se aprobaron este año, que ya sientan las bases de cómo va a ser el mar y cómo se van a distribuir los espacios para poder ubicar los posibles parques eólicos, ahora toca aprobar el paquete regulatorio, porque al final la eólica marina es un animal, si me permites el término, que no vive sin regulación. No puede vivir directamente al mercado ni con un PPA. Necesita una regulación que le adjudique un régimen retributivo, porque la tecnología necesita un apoyo todavía. Necesita un apoyo financiero porque los costes de la tecnología, sobre todo la tecnología flotante, que es la que pueden ser instalada en nuestras costas, todavía no está con un nivel de competitividad de costes como la tecnología bottom fix, la que va posada en el fondo marino, que se lleva instalando en los mares del norte, en el Báltico, desde hace ya tiempo, ¿no? Necesitamos ese marco regulatorio que establezca, pues bueno, cómo va a ser la subasta, qué es lo que se va a subastar, cómo se van a adjudicar las zonas, cómo se va a garantizar el acceso a la red en el momento de la subasta. Eso es un tema crítico. En definitiva, todo lo que es el paquete regulatorio para que esto sea una realidad. Y si no hay regulación, no hay eólica marina en España. Eso es algo para bien y para mal. Es decir, porque al final el Gobierno puede controlar perfectamente los ritmos, puede controlar las zonas, puede decidir en qué sitio puede ir primero o después, ¿no? Y creemos que Canarias es uno de los sitios más interesantes para activarlo, ¿no? Canarias tiene unas condiciones de viento tremendamente buenas, tiene un sobrecoste de generación de energía eléctrica enorme, y ya solo instalar cualquier parque eólico marino en Canarias genera ahorros, así que bueno, es una oportunidad para aprovechar. Y además también pronto tendrá el salto de Chira-Soria con el que podrá almacenar toda esa energía en el caso que sea necesario. Chira-Soria es esencial, o sea, Chira-Soria te da gestionabilidad. Si un parque eólico marino como puede instalarse allí de 200, 250 megavatios genera una cantidad de energía que no es capaz de absorberlo el sistema, necesitas un equipo complementario que permita almacenar esa energía cuando no es consumida y luego poder utilizarla en los momentos donde no hay una generación, ¿no? Entonces, yo creo que es una pareja que tienen que ir acoplados. O sea, el salto de Chira-Soria y los parques eólicos que se van a instalar, dependiendo de las islas, porque al final sabéis que no están todas interconectadas, tenemos que dimensionar todos muy bien qué tipo de parque, qué dimensión de parque y cómo se va acoplando con el calendario de Chira-Soria. Por las últimas noticias que tenemos, Chira-Soria pues parece que puede estar en el año 27. A día de hoy, teniendo en consideración y siendo realistas cómo está la regulación en la eólica marina, como muy pronto tendríamos un parque en 2030. Es decir, todo cuadra, ¿no? ¿Quién tiene que esperar a quién? Pues vamos a ver cómo lo hacemos lo más sincronizadamente posible. En el comentario inicial he dicho bueno, que había una parte buena, pues ahora estos días estamos viendo que en el mercado se están dando precios bastante bajos
con muchas horas cero y todo gracias a la eólica. Pero también hay algunos puntos grises que en las últimas semanas están siendo noticia, que son pues sobre todo la incertidumbre que se está creando lo que es en la industria onshore, ¿no? La industria de la eólica terrestre, que tantos años ha sido protagonista en España y que ha traído pues mucho empleo a este país, pero que hay ahora pues bastante incertidumbre sobre todo el futuro de Siemens Gamesa o lo que está sucediendo en General Electric. Sé que no puedes hablar directamente de cada caso ni de las empresas en sí, pero sí me gustaría que así nos pudieras contar un poco pues cuál es la situación actual, si realmente es así, si estamos en una situación complicada o de la que se puede salir, si hay solución, qué se puede hacer. Si desde el gobierno o con el gobierno habéis hablado de tal manera que se pueda poner alguna solución a todo esto. Pues vamos a ver, la situación de la industria eólica, estamos hablando de grandes campeones a nivel mundial, no podemos olvidar que los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo históricamente han estado en Europa. Todavía tienen unas cuotas de fabricación y de ocupación del mercado a nivel global enormes. Y es lo que le puede pasar a cualquier gran industria con una mentalidad global, que se mueve en un mercado global, cuando sufre una gran crisis en mitad de una serie de compromisos que tenía con sus clientes. Es decir, si nosotros tenemos comprometido una producción de aerogeneradores con una cantidad importante de dinero y en mitad de camino llega una crisis en la que los costes suben, los retrasos se aumentan, pues el fabricante sufre, ¿no? Porque lo principal de todo esto es que los fabricantes han asumido esas pérdidas porque había unos contratos a los que han sido fieles. Entonces, esto es algo no habitual, pero es algo que le puede pasar a una industria que juega en el Champions League. Si vamos a otros sectores, como puede ser el sector aeronáutico, pues pasa lo mismo. Un fabricante de aviones que de repente tiene una cuota de mercado y que de repente tiene una demanda, si llega un COVID y de repente los vuelos dejan de ser tan habituales como lo eran, sufre una merma en su estimación de capacidad para producir y sufre unas pérdidas o sufre unos deterioros financieros que hay que asumir, ¿no? Nosotros tenemos claro que Europa y España son referente a nivel de industria eólica. Tenemos claro que la capacidad que tiene la industria eólica, que está ubicada en Europa y en España, tiene una vocación global y que tiene una capacidad de supervivencia y resiliencia importante. No entendemos que el futuro no pase por seguir fabricando aerogeneradores en Europa y en España, porque no olvidemos que España es uno de los 4 únicos países en el mundo que gana dinero gracias a la eólica, fabricando y exportando, ¿no? Y eso es algo que tenemos que mantener. Nos da autonomía energética, la famosa autonomía industrial abierta, autonomía energética abierta, autonomía económica abierta, pero sobre todo nos da una capacidad de seguir liderando el desarrollo de la tecnología, ¿no? Porque no nos olvidemos que un aerogenerador es una máquina muy compleja, es un sistema muy complejo. Cada subsistema de un aerogenerador es en sí un propio subsistema que tiene valor añadido, que tiene una capacidad de desarrollo y de experimentación y de mejora muy grande, y en cada una de esas partes nuestras empresas se están especializando. No hemos llegado ni de lejos a lo que puede llegar a producir un aerogenerador, ni el potencial o el valor que tiene un aerogenerador desde lo que es ofrecer todo lo que es la generación de energía al sistema, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en liderar eso, en liderar ese valor añadido, en liderar el desarrollo e innovación y conseguir que esto no sea una commodity, sino que sea un sistema complejo que aporta valor, no simplemente se le mide por el precio, ¿no? Pero afecta mucho. Yo la sensación que tengo a veces es que el sector, digamos, se constipa en cuanto vienen un poco mal dadas económicamente, ¿no? Se ha visto a lo largo de los años, o sea, quiero decir, no es la primera crisis que sufre la industria eólica a lo largo de su historia. Pero hay algo, digamos, que se esté haciendo mal dentro de la industria o de los grandes fabricantes europeos, porque claro, ahora se está poniendo el dedo o se está señalando, ¿no?, que la culpa también es como de los fabricantes chinos, ¿no? El Wind Package es como el Wind Package es el nuevo plan eólico europeo que se ha aprobado recientemente en Bruselas para ayudar a la industria eólica, ¿no? Pero este paquete es suficiente como para poder seguir hacia adelante y poder competir de tú a tú con los fabricantes chinos. ¿Estamos realmente en un problema de precios, como algunos fabricantes señalan, o es que
hay que trabajar la industria dando otro valor añadido o hay que hacer, no sé qué solución se le puede dar a esto? Bueno, como te decía Ramón, nosotros creemos que lo que estamos es ante un conjunto de empresas globales que luchan por conseguir unas cuotas de mercado a nivel global. Todas están cada día a día cogiendo más músculo, todas están fusionándose unas con otras para tener más capacidad financiera y para poder aumentar este tipo de ciclos económicos que van a venir, porque al final estas compañías evidentemente se extienden durante años y tienen que sobrevivir diferentes ciclos económicos a nivel geopolítico o de las diferentes circunstancias que se pueden dar en los mercados, ¿no? Entonces, en esa situación ya no es tanto quién está haciendo bien o quién está haciendo mal, porque al final la tecnología europea es líder a nivel mundial. Es qué apoyos tienen un determinado tipo de empresas y qué apoyos tienen otra. Y lo que estamos viendo es que las empresas, la industria china viene con unos apoyos institucionales financieros enormes, viene con unas prácticas y con unas estrategias comerciales que no son habituales en Europa ni en Occidente, y viene con una serie de propuestas que son muy agresivas, en algunos casos con propuestas que no son incluso ni permitibles dentro del ámbito de la Unión Europea. Entonces, lo que estamos planteando es que tiene que haber un equilibrio en el mercado, un equilibrio en el campo de juego, que todos compitan de igual a igual, pero si uno compite con el brazo atado, con un parche en el ojo y encima con un sobrepeso de 20 kilos y tiene que correr una carrera con alguien que viene con unas zapatillas con súper mega amortiguación, habiendo desayunado estupendamente bien y con una persona atrás empujándole un poquito, pues es difícil competir. Lo importante es que equilibremos el terreno de juego y la tecnología europea evidentemente será la ganadora, ¿no? Porque Europa es pionera en esto, Europa es quien ha liderado el desarrollo de la tecnología y Europa es quien sigue yendo por delante y sigue yendo por delante en el desarrollo de nuevos productos con mejores prestaciones. Tenemos que conseguir que esta industria, que la fabrica, pues siga fabricando en Europa, sea ya no tanto made in Europe, sino made by Europe, es decir, made by actores europeos. Sabemos que las cadenas de suministro, las cadenas de valor son globales, es decir, en los componentes, las materias primas se tienen que obtener en aquellos mercados donde sean más competitivos y sobre todo hay que diferenciar entre lo que es subsistema o parte del proceso de valor añadido y parte del proceso que no tiene valor añadido. Entonces, parte del proceso que no tiene valor añadido, pues que sea lo más competitivo posible en precio, que haya disponibilidad y que sea rápido. Parte del proceso que tiene valor añadido nos lo quedamos nosotros, lo desarrollamos y gestionamos para poder liderar el mercado y estar por delante de la tecnología, ¿no? Como le comentaba, se ha aprobado recientemente este plan europeo. Cuéntenos un poco, o cuéntele a la audiencia en qué consiste este plan, qué es lo que se ha aprobado para poder ayudar a la industria europea eólica. Pues sí, efectivamente, el famoso, se llamaba antes Wind Power Package, ahora el término oficial es Wind Power Action Plan. Es un conjunto de medidas, de 15 acciones que ha aprobado la Comisión Europea, que ha comunicado la Comisión Europea, al objeto de seguir manteniendo la capacidad y la competitividad de la industria eólica europea en Europa. Y para eso aborda una serie de peticiones a los gobiernos y una serie de indicaciones o directrices a los gobiernos y a los sectores también, en muchos ámbitos. Al final, va desde el ámbito del permitting, al ámbito de la mejor ayuda o los mejores mecanismos para el apoyo financiero. Al final no nos olvidemos que lo que tenemos son grandes gigantes que lo que tienen que tener es oxígeno para seguir respirando. Muchas veces no es un problema de rentabilidad, que lo puede seguir sin un problema de corto plazo, es decir, de tesorería. Tener capacidad para poder seguir aguantando en un momento coyuntural de crisis, seguir aguantando trimestre tras trimestre, cuando a lo mejor hay que esperar un año, X meses, para que podamos efectivamente empezar a ver números verdes, pero lo importante no es el corto plazo, lo importante es que la cartera de pedidos que tiene la industria europea en este momento y empresas como las que has podido nombrar, es récord. Es decir, lo que tenemos por delante es un futuro tremendamente bueno, ¿no? Lo que tenemos es ser capaces de que no se nos atragante y tener las vitaminas suficientes para poder seguir avanzando. Entonces, el Wind Power Package va repasando cada uno de los ámbitos que por parte de la industria se ha venido trasladando y requiriendo tanto a los gobiernos como a la Comisión Europea y establece una serie de medidas para mejorar el asunto. Sobre todo 3 ejes. El primero es todo el tema de la tramitación administrativa, en el argot el permitting famoso, que habréis oído hablar muchos. Ese permitting tiene que ser más coordinado, tiene que ser más digital, tiene que ser más ágil, tiene que ser más homogéneo, no tiene que haber diferentes criterios. Los países tienen que tener herramientas, si es posible, conjuntas para que todos los actores sepan dónde están los riesgos y pueda ver cómo el mercado avanza a la vez. Y sobre todo tiene que ser algo que no genere riesgos a los promotores, porque no nos olvidemos que quien contrata la máquina al tecnólogo, al fabricante, es el promotor, el desarrollador de proyectos. Si ese desarrollador de proyectos tiene riesgo,
o se lo piensa y no desarrolla o se lo traslada a la cadena de valor. Entonces, tenemos que intentar que el permitting no sea una herramienta de generación de riesgo, sino que quite riesgo, ¿no? Y tenemos que trabajar cada país con su propia idiosincrasia, con su propia realidad, porque cada país es muy diferente. En España tenemos una realidad peculiar porque tenemos comunidades autónomas que tienen competencias delegadas para poder tramitar determinados tipos de proyectos dependiendo de la potencia, y tenemos que conseguir que eso sea rápido, digital, como digo, sincronizado, coordinado y que sea muy ágil, ¿no? Hay otro punto que tiene que ver con la gestión de un marco de juego equilibrado. Y es que efectivamente la Comisión Europea y Europa tiene que activar los mecanismos de investigación y me atrevería a decir de intervención, en el caso que sea necesario, cuando detecta prácticas que son anticompetitivas. Y eso lo estamos viendo. Entonces, las estrategias por parte de los fabricantes asiáticos, principalmente China, ya están inventadas del pasado. Es decir, adquirir una cuota de mercado sustancial en un mercado de interés potencial con una serie de ayudas y haciendo una serie de esfuerzos financieros que permiten que los productos sean a muy bajo coste. Obtienes una cuota de mercado que en algunos casos puede llegar a ser mayoritaria, y cuando ya tienes esa cuota de mercado mayoritaria, pasados los años, y tienes el dominio del precio del mercado y de la disponibilidad del producto, pues tú ya deslocalizas las fábricas, te los llevas a donde quieras fabricar para todavía seguir siendo más competitivo y tienes el control de toda esa demanda de productos por parte de los compradores. Eso es lo que hay que intentar evitar en este caso, porque ya lo hemos visto en el pasado con la fotovoltaica y hay que intentar que esto no se reproduzca con la eólica. Tema financiero, tema de permitting, tema de level playing field, que es como se denomina en largo del sector, y sobre esos tres ejes van avanzando las propuestas, ¿no? Hay ámbitos también que requieren compromiso de los sectores, porque al final esto no nos olvidemos que no es una ley, es decir, no es una directiva ni es un reglamento. El Wind Power Action Plan es una comunicación y por tanto no es vinculante. Requiere que haya acuerdos, que es lo que se han venido a llamar los Wind Charter, los acuerdos o las cartas de compromiso entre los diferentes actores de cada uno de los países, pero es cada Estado miembro quien tiene que ser hacer capaz que se pueda firmar ese charter, y para eso tenemos que llegar a acuerdos de cómo llevamos a cabo las directrices que nos da la Comisión con la regulación existente, el marco legislativo existente en cada país, y cómo los sectores también intentan hacer los esfuerzos que sean necesarios para velar por la propia cadena de valor europea, ¿no? Entonces, es un acuerdo entre sector privado y sector público con unas directrices muy claras y mayoritariamente enfocadas a mejorar regulación, etcétera, etcétera, pero que es un acuerdo de todos. Y en el caso de España, ¿el Gobierno ya os ha dado algún tipo de compromiso para ver de qué manera puede ayudar? Bueno, en el caso de España, el Wind Power Action Plan se comunicó el día 24 de octubre. Como sabéis, el día 27 de octubre nosotros tuvimos una jornada de trabajo con el Gobierno, y en esa jornada se identificaron una serie de ámbitos muy concretos para posarlo, para bajarlo al terreno ya, en los que estamos trabajando. El Gobierno es totalmente sensible. ¿Y nos puedes anunciar algo? No, todavía no. El Gobierno es totalmente sensible a la situación, y el objetivo es llegar a diciembre y poder firmar lo que os comentaba, poder firmar entre el sector y el Gobierno un acuerdo que puede ser un decálogo, 10, 12, 15 puntos importantes que ambos, Gobierno y sector, nos comprometamos a desarrollar, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que, insisto, esto no es una ley, por tanto tiene que ser todo ejecutable dentro del marco legislativo existente en cada país y en Europa. Y eso sabéis que tiene unas ciertas limitaciones. Antes hablábamos de la eólica marina, también de la industria. Hablemos de la industria de la eólica marina, porque es muy importante y prácticamente pues no se conoce mucho, pero en España se hace, hay una cadena de valor bastante importante. Digamos, ¿qué bocanada de aire fresco está por llegar, digamos, a crear una nueva industria eólica en España? El ámbito de la eólica marina es otro de los, bueno, yo creo que es un ecosistema totalmente diferente, ¿no?, del ámbito de la eólica terrestre. Si bien en la eólica terrestre ya tenemos un 100% de cadena de valor en España, y nos enorgullecemos de eso y seguimos queriendo mantenerlo, y ese es nuestro principal objetivo en este caso. En el ámbito de la eólica marina estamos hablando de un 75%, que ya existe, porque, por ejemplo, todo lo que es la construcción naval o la construcción asociada a las infraestructuras portuarias o de servicios para este tipo de actividades existe ya en España. Los puertos españoles son referencia a nivel internacional, la fabricación de astilleros españoles es referencia a nivel internacional, las infraestructuras que tienen determinados astilleros son la envidia de nuestros vecinos, y ahora mismo la eólica marina es una oportunidad. Ya se están cerrando acuerdos de capacidad de producción a X años para estar preparados. ¿Por qué? Porque la eólica marina ya no solo es un reto desde el punto de vista energético de tener una regulación, que tengamos unos proyectos que puedan estar a tiempo, sino que tengamos la cadena de suministro preparada en ese mismo momento, ¿no? Entonces, en ese tema
tenemos que ser conscientes de que las dos vertientes tienen que ir a la vez, avanzando a la vez. Muy bien. Pues quería hablar de una última cosa antes de dar paso ya a nuestros colaboradores, que es que bueno, el gobierno ha aprobado parte de sus PERTES o ayudas, ya no me sé las siglas que son, tanto ayudas para la repotenciación como ayudas para el reciclaje de palas. ¿Qué de importante es esto para el sector eólico? Pues es muy importante. Nosotros siempre hemos venido defendiendo la necesidad de trabajar en nuevos proyectos, pero también trabajar en aquellos proyectos que son antiguos, que ya han llegado al final de su vida útil, sustituirlos por parques nuevos, ¿no? El propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima identifica una cuota de repotenciación importante, y es que, claro, la eólica ya hay parques que tienen más de 22 años de antigüedad en este país, y esos parques en breve habrá que sustituirlos por parques nuevos, ¿no? En España ahora mismo, a final de cierre de 2023, tendremos unos 6 gigavatios que tienen más de 20 años y casi 1 gigavatio que tiene más de 25 años. Eso son muchas palas, esos son muchos componentes. Son mayores que tú, Sandra. Es decir, tenemos un reto por delante que, fijaros, no es tecnológico, porque al final sabéis que todo lo que es el aerogenerador hay una parte que venía siendo hasta ahora uno de los caballos de batalla, es decir, un poco la espinita que teníamos clavada hasta ahora, que era el tema de qué hacíamos con las palas antiguas. Tecnológicamente eso ya es viable, es decir, hay procesos de tratamiento químico, tratamiento físico, donde podemos recuperar parte de ese material y utilizarlo en otros procesos económicos o industriales, o incluso recuperar parte de la fibra para otro tipo de actuaciones. Y ahora mismo tecnológicamente eso ya es viable. Lo que no es industrialmente viable. Es decir, no tenemos una dimensión industrial en este país, bueno, ni siquiera en Europa, como para poder tratar la cantidad ingente de palas, de toneladas de fibra de vidrio, de fibra de carbono, con resinas, etcétera, que vamos a tener que tratar. Y para eso el PERTE, que llamamos de repotenciación circular, establece ese tipo de incentivos. Parques se tienen que repotenciar, pero a la vez con obligaciones de tratamiento de reciclaje de palas. Y además, industrias específicas dedicadas al reciclaje de las palas. En ese caso, España puede ser una referencia. Hay 4 grandes proyectos en España que se están trabajando con este tipo de incentivos, podrán ser competitivos en breve, pero es que necesitamos dimensión. El sector eólico europeo y por supuesto el español se ha comprometido a que en 2025 ninguna pala que se desmonte en un aerogenerador vaya a ir a vertedero ni siquiera para esperar, porque los vertederos son zonas de espera hasta que puedan ser tratadas industrialmente, ¿no? Ni siquiera. Eso significa que en 2025 tenemos que tener esa capacidad industrial para absorber todas las palas que van a llegar. Pues Juan Virgilio, muchas gracias, pero les voy a dar una buena noticia, que le doy las gracias porque se va a quedar con nosotros también en el Club de la Energía y en el debate. Así que una pequeña publicidad y volvemos enseguida. Amara en Zero. Una compañía 100% transición energética. Tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética. Amara en Zero, Energy Transition Key Partner, Beyond Products and Services. El Club de la Energía. Como les decía, nuestro invitado se va a quedar en el Club de la Energía, pero para hablar y seguir hablando de eólica, también permítanme que les presente a un buen amigo mío que se llama don Francisco Maza, también conocido como Kiko Maza. Muy buenas, señor consultor. Muy buenas tardes, Ramón. Encantado de estar aquí. Tiene una consultora que se llama We Make Consulting, ¿no? Creo que se llama. We Make Consultores. Versión española. Y son especializados en todo el tema de energías renovables y les digo yo que sabe y mucho de lo que es el sector eólico, tanto en España como en todo el mundo. Y como no, también les voy a presentar a uno de nuestros colaboradores habituales, don Javier Revueltas. Muy buenas. ¿Cómo está, caballero? Muy buenas, estupendamente. Pues, oye, disparad a alguno a nuestro invitado. ¿Quién quiere preguntar primero? ¿Quieres, Kiko? Disparad con amor, ¿eh? Sí. Ah, vale. Flechas de amor. Si me dejáis, empiezo yo. Bueno, muy buenas, Juan Virgilio. ¿Cómo estás, Kiko? Encantado de verte. Muy bien. Bueno, a ver, más que una pregunta, una reflexión, que seguro que Juan Virgilio tiene una visión muy, muy amplia de esto.
siempre se ha hablado que una de las formas en que el sector, en la parte industrial eólico, podía avanzar era en mayor colaboración entre toda la cadena de suministro. Siempre se ha dicho, bueno, como somos un sector joven, inmaduro, no hay mucha colaboración, pero bueno, ya no somos tan jóvenes y tan inmaduros y sigue viéndose poca colaboración. No hay desarrollos conjuntos, no hay proyectos entre distintos fabricantes que compartan lo que el propio Juan Virgilio ha dicho, cosas con poco valor añadido se siguen repitiendo y se siguen haciendo diferentes según cuál sea el fabricante. Tú, Juan Virgilio, desde la perspectiva que ves a todos los actores, ¿ves que eso está más cerca o no? Pues fíjate, yo sí que veo un cierta avance hacia cierta estandarización de determinados componentes, de determinados procesos también, pero efectivamente yo lo que veo es una lucha feroz por conseguir mercado. Al final, claro, los grandes fabricantes, como hemos hablado, los principales fabricantes que hay en Europa grandes, es decir, de cuota de mercado, yo que sé, un Vestas, Siemens Gamesa, un Nordes, Acciona Wind Power, un GE, que también está fabricando aquí. Luego hay otros también que son quizá con menor cuota de mercado, pero que son referencia tipo Enercon, etcétera, etcétera. Son actores globales, es decir, estamos hablando de portfolios de proyectos con carteras de proyectos de decenas de miles de millones de euros. Son grandes gigantes, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues yo creo que tenemos que ir efectivamente a ser más eficaces, ser más eficientes. Seguramente en un futuro tendremos que abrir el debate de qué pasa si no vamos a tener un Airbus eólico en Europa que compita con la Boeing o con los diferentes fabricantes chinos. Eso, bueno, habrá que verlo en un futuro, ¿no? Pero efectivamente, según lo vas viendo, hay diferentes soluciones. Cada uno está aportando diferentes enfoques para mejorar sus costes, para ser más productivo, para tener más supervivencia en las máquinas, para un poco marcar la diferencia de la tecnología. Y la estandarización puede jugar un proceso, ¿no? un papel en este proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá en ámbitos más de desarrollo e innovación puede haber algo en determinados puntos que no son críticos, puede haber algo de colaboración, pero que a nivel producción, a nivel industria, siguen siendo entes independientes luchando ferozmente, ¿no? Javier. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola. Yo quería preguntar sobre el ritmo ahora de instalación durante la primera década en la que se hizo toda la eólica, o la primera ola, ¿no?, de eólica en España. Hicimos una media más o menos de 2 gigas y pico, algún año llegamos a 3 y pico. Estamos ahora que nos cuesta alcanzar 1. ¿Cuál es, teniendo en cuenta que dinero no es el problema, red no es el problema, con más de 10 gigavatios con acceso a la red y tramitación favorable, ¿por qué no conseguimos acercarnos a los ritmos anteriores? ¿Cuáles veis que son al final los focos en los que hay que poner más, no sé si más carga administrativa, o en qué hay que enfocarse para tratar de acelerar de 1 que sea 2 o 1,5 o 2,5? Bueno, pues efectivamente, la mejor historia de la eólica en España, por decirlo de una forma, porque fue la gran historia de éxito, que es un ritmo lineal cada año, con un alineamiento de todos los actores, tanto públicos como privados, financieros, industriales, etcétera, nos dio un ritmo lineal de 2 gigas, 1,5, 2 gigas, en algún caso 3,5, 3,6, que nos permitió llegar hasta 23 gigavatios en 2013-2014. Es decir, la eólica, sin hacer mucho ruido, poquito a poco, de forma lineal, pasito a pasito, año a año, consiguió pues, ser en ese momento, en algún año era la primera tecnología, pero en ese momento era la segunda tecnología consolidada, ya lo es la primera, ¿no? Y lo que hemos vivido desde ese momento, aparte de un periodo de letargo, desde el 2013 hasta el 17-18, hemos vivido diferentes etapas en la regulación en España que han generado diferentes ritmos. Primero las subastas del 16-17, que generaron evidentemente una mayor distribución de pedidos para ser instalados en el 19-20 y algún coletazo en el 21. Por otro lado, el cupo canario, que se instaló en el 18, que venía con una convocatoria muy chiquitita de 300 y pico megavatios, que tuvo también su hueco. Después de todo esto, las subastas que se vieron en el 21, que son para el 24, nos sorprendieron a todos, porque eran precios un poco complicados de entender, teniendo en cuenta la coyuntura. Pero lo que estamos viendo es que lo que estamos sufriendo ahora o viviendo ahora es fruto de lo que se ha hecho hace 2 años. Es decir, si tú este año puedes llegar a 1 gigavatio de instalación, y toco madera, ojalá lleguemos a 1 gigavatio de instalaciones, porque hace 2 años se cerraron acuerdos y se formalizaron contratos para poner en marcha estas máquinas, ¿no? Lo que vivimos el año pasado de 1,6, el año anterior vivimos 840 megavatios.
El año que viene esperamos que sean más por todo este tipo de cuestiones. Este ritmo no es bueno para una industria, no lo es, ni mucho menos. O sea, tener de 1,6, 800, cuando tenemos que incorporar de media para llegar al PENIEC actual, no el que está en desarrollo, sino el PENIEC actual, unos 2,6, 2,7 de aquí a 2030. Más repowering. Más repowering, que también es fabricación nueva. Es decir, todo esto a las fábricas les genera una capacidad, les genera una demanda que tienen que ser capaces de absorber. La capacidad de fabricación que nosotros tenemos en España, con total las fábricas, desde un punto de vista macro, es de unos 4 gigavatios al año. Es decir, desde un punto de vista macro, no que son 4 gigavatios de aerogeneradores, sino el equivalente a una capacidad de 4 gigavatios. Y estamos instalando pues 1 y pico, entonces es poco. Es poco. ¿Qué es lo que podemos hacer? Evidentemente, no de hacer tantos cambios. O sea, al final, tener una regulación estable que dé visibilidad a largo plazo, tener un cumplimiento de calendarios de subastas, que son los que se han planteado, están aprobados en orden ministerial, que hay que cumplir. Pero también es cierto que lo que estamos viendo es que el mercado a día de hoy ha cambiado. Es decir, el driver principal que históricamente los que estáis en el sector veníais utilizando para las tomas de decisión industrial eran las subastas. País donde no había subasta, país donde parecía que no se iba a instalar eólica. País donde la subasta adjudicaba mucho, se instalaba mucho. País donde la subasta adjudicaba un precio, es que la eólica tenía ese precio. Y no era realmente así, ¿no? Y ahora hemos pasado a que el mercado ya no lo da a subasta, pues las subastas adjudican lo que adjudican, sino que lo da la tramitación administrativa. Entonces, ahora mismo, como tú bien dices, parques eólicos, o sea, proyectos eólicos con la declaración de impacto ambiental aprobada, que se tramitaron desde el 1 de enero de 2018, a día de hoy hay 17 gigavatios, de los cuales 11 tienen que obtener la autorización de construcción en enero del año que viene. De esos 11, que son los que han obtenido la declaración de impacto ambiental en enero de este año, habrá algunos que se caigan. Vamos a calcular que se caiga un 40%, un 30%, no lo sé. No lo sé porque realmente hay mucho proyecto que tiene declaraciones de impacto ambiental condicionadas. Significa que yo te doy la aprobación ambiental, para los que nos estén oyendo, yo te doy una aprobación ambiental, pero te la condiciona que hagas una serie de trabajos. Y algunos de esos trabajos puede que incluso te hagan inviable el proyecto. Entonces, ese tipo de proyectos hay que revisarlos enteros y hay que ver si se pueden obtener las autorizaciones de construcción. Que obtengamos 8 gigavatios, 9 gigavatios, 7 gigavatios y medio en autorizaciones de construcción para que estén en junio de 2025, pues es un escenario relativamente viable. Pero que se puedan instalar 7,5 gigavatios desde el 1 de enero de 2024 hasta junio del 2025 no es viable. Por tanto, necesitamos una mayor linealidad, que es lo que es la virtud de este sector, y yo creo que la virtud de cualquier sector que quiera tener una cadena de valor. Linealidad, visibilidad y ritmos donde las industrias se puedan planificar a nivel industrial y donde el I+D que viene detrás de la industria tenga visibilidad para poder afrontar sus inversiones. Si vamos a picos y valles, lo que tenemos son incapacidades totales para la toma de decisión de las industrias, de las fábricas. Pero hay, yo a veces escucho a la gente decir, no, es que el problema es que no hay máquinas no aerogeneradores, sino máquinas para poder, digamos, grúas, equipos para poder instalar tanta eólica como se pretende. Porque, claro, el problema no es solamente España, sino que España es Europa y el mundo. Al final, todo el mundo quiere instalar eólica y en muchos mercados se quiere instalar eólica. Entonces, realmente hay maquinaria, hay mano de obra también suficiente para poder afrontar todo este reto, porque ese yo creo que es uno de los grandes. Yo no sé vosotros, Javier y Kiko, si estáis de acuerdo en ello, ¿no? Que uno de los grandes retos es el de la formación y que haya gente suficiente para poder llevar a cabo la transición energética. Pues yo creo que la respuesta es sí y no. Es decir, son 3 ideas. La primera es, evidentemente, a nivel gobiernos, a nivel de Comisión Europea, a nivel Europa, lo que tienes que establecer son planes estructurales. Esos planes estructurales te tienen que hacer cumplir una serie de objetivos, pero también tienen que dar unas señales a los inversores. Inversores en cualquier tipo de la cadena de valor. Para mí un inversor es un señor que tiene que comprar grúas. Y las tiene que comprar sabiendo que tiene un mercado con una dimensión geográfica X al que tiene que dar servicio. Entonces, esas señales las tienes que tener. ¿Las tenemos? Sí. A nivel alto, sí. A nivel macro las tenemos. Tenemos un mercado en Europa eólico que tiene que crecer mucho, tenemos un PENIEC en cada uno de los países y evidentemente esas son señales para que los diferentes inversores en esta parte de la cadena de valor se puedan orientar, ¿no? Pero por otro lado, lo que tenemos que ser capaces de gestionar las avalanchas y los desiertos. Es decir, una avalancha en la que de repente llega mucho proyecto en tramitación al mismo momento, en el mismo tiempo y requiere la máquina en el mismo momento, requiere que la capacidad industrial que tengamos que tener esté dimensionada para el pico, no para el término medio. Y tener una dimensión de capacidad industrial para pico
es muy poco eficiente. Entonces, ahí entran los acoples, que es el tercer punto, entre los diferentes mercados. Al final, los ritmos de los países no son siempre aquilatados, no son siempre los mismos, y puede ocurrir, como pasó en el 19. Yo recuerdo que esto ocurrió en el 19, decía, no va a haber grúas, bueno, era mejor, ¿no te acuerdas? No iba a haber guardias civiles para hacer las escoltas de todos los parques eólicos que se tenían que instalar en 2019. Bueno, pues hubo guardias civiles, hubo grúas, porque, bueno, se dio la circunstancia de que en ese momento el mercado alemán no estaba tan boyante y las grúas pues se pudieron derivar, ¿no? Pero efectivamente, si estructuralmente tenemos que crecer en Europa a un ritmo anual X, la cadena de valor tiene que estar dimensionada a la media de ese X. Si no, no va a ser viable, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que trabajar. La capacidad industrial que tenemos en Europa para la dimensión que tenemos de mercado a día de hoy es viable. Para la que tenemos que cumplir en 2030, con todos los objetivos y la ambición, necesitamos más capacidad. Entonces, aquí está el reto. ¿Queremos seguir fabricándolo nosotros o queremos que lo fabrique la industria china y lo importemos? Pues queremos seguir fabricándolo nosotros, pues pongamos encima de la mesa las medidas necesarias. Que, insisto, no se trata de dar apoyos financieros para hacer que algo que no sea competitivo lo sea, porque esta industria es competitiva. Se trata de dar músculo financiero para superar una coyuntura y para apoyar a superar una coyuntura para evitar que, evidentemente, la pérdida de mercado sea estructural en un futuro. Kiko, ¿tú qué opinas? A ver, 100% de acuerdo con lo que comenta Juan Virgilio, pero yo estamos hablando mucho, vamos a decir, del corto plazo, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, y yo creo que probablemente la reflexión debe ir más por qué hemos hecho mal en el sector para estar así. Es decir, el problema estructural que tiene el sector, porque al final la eólica, lo estamos comentando aquí, es una de las fuentes de renovables con más valor de energía en momentos que necesitamos. Además, tiene el tema de la producción local, producción europea. Somos líderes en tecnología y, sin embargo, nos hemos empeñado nosotros mismos como sector en darle muy poco valor. Es decir, ir como locos a las subastas dando el precio mínimo, nosotros mismos en el sector le hemos quitado el valor y ahora es muy difícil recuperarlo. Y vemos que incluso sectores como el offshore pues necesitan muchos más ingresos para sobrevivir. Entonces, yo creo que nosotros mismos como sector nos hemos metido en el problema y tenemos que salir del problema logrando cambiar la percepción de la sociedad de que la energía eólica vale mucho. Y como vale mucho hay que pagarla. Y probablemente vale mucho más de lo que marca el LCOE que hemos creado diciendo que tenemos un precio de eólica de 20 euros megavatio hora. Sí, o un mantenimiento de 0, no sé cuántos megavatios, que a mí a veces también me digo, oye, que tampoco tiréis tanto los precios. Una carrera hacia la nada que ha arrastrado a los fabricantes y a la cadena de suministro porque han aceptado la apuesta y han corrido hacia ahí. En cuanto han subido un poco los costes, como ha explicado antes Juan Virgilio, pues ha sido un desastre. Pero la causa original era que nosotros mismos no valorábamos los megavatios hora que estábamos produciendo con lo que valen en realidad. O sea, no el precio, sino el valor. El valor es mucho más el precio que se le está dando. Yo estoy de acuerdo con eso. Además, estoy de acuerdo porque nosotros siempre tenemos en el sector uno de los mensajes principales es que no hay que confundir valor con precio. Pero es que lo que hemos vivido durante un tiempo es que parece que, y no me quiero meter en camisas de 11 varas, pero vamos a intentarlo. Parece que a lo único que se le daba valor era el precio de la energía. No se le daba valor a cuando se generaba, ni los empleos que generaba, ni el sueldo medio, los salarios medios de los empleos o el gasto medio por profesional de esos empleos, ni cuántas emisiones ahorraba al precio del CO2, ni cuántas toneladas de combustible fósil evitaba, porque no se tenía que comprar para poder quemar. Todo eso son externalidades positivas que tiene la eólica que no se han puesto en la misma suma. Entonces, en algún momento, y vosotros recordaréis, se nos ha puesto a competir con otras tecnologías en subastas neutrales, porque parecía que lo único que importaba era el precio del kilovatio hora, sin saber si ese kilovatio hora era de noche, traía empleos aquí, traía componentes aquí, ahorraba, etcétera, aquí, y eso es algo que hay que recuperar. Es cierto que es difícil, pero yo creo que estamos en un momento en el que la sociedad empieza a entender
porque los precios siguen siendo unos precios que, imaginaos hace años, si vamos a decir que estamos en precios de 90 euros, 80 euros, 100 euros, socialmente no iba a ser aceptable, ¿no? Bueno, pues la sociedad lo está gestionando. Evidentemente es una coyuntura compleja que hay que intentar dejar de lado lo antes posible y superarlo, y las tecnologías renovables están para bajar ese precio, pero bajarán el precio hasta el precio que sea razonable, sostenible para todos. Es decir, no el precio de referencia que hemos visto seguramente en las últimas subastas, esos precios no son mantenibles, precios que sean sostenibles para todos. ¿Por qué? Porque hay que incorporar nuevos vectores, hay que incorporar almacenamiento, hay que incorporar una serie de ámbitos que tecnológicamente no tienen, o sea, competitivamente no tienen los costes que tienen las tecnologías ya consolidadas y que son necesarios. Y hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo convencemos a los ciudadanos de que tienen que apostar por el valor? Pues aportándole ese valor, que lo vean, que no solo piensen que la energía es algo que se consume y se paga por ello, no, es algo que se genera empleo, algo que genera ingresos en las comunidades locales, algo que genera progreso en el entorno rural, algo que genera industria en zonas que están deprimidas, algo que puede ser una diversificación en ámbitos que han sufrido mucho y que han sufrido reconversiones industriales en zonas costeras, por ejemplo, en el ámbito offshore, que puede ser una diversificación de la actividad a futuro. Entonces, todo eso, ¿cuánto vale, no? ¿Cómo se suma, no? Pues ese es el reto. Javier. Yo, por aportar, a mí me gusta mucho discrepar, ya sabéis, pero en esta ocasión no discrepo lo más mínimo. Y lo que quiero aportar es que realmente la manera de poner números a este valor es precisamente entender que la energía en distintas horas tiene distinto precio el mercado mayorista, ¿no? Y hasta ahora un problema que yo creo que ha tenido la eólica, que va a cambiar claramente muy en su favor, es que como el concepto del apuntamiento, ¿no? El eólico y solar, o el capture rate, me gusta más el nombre en inglés porque es más descriptivo, el ratio de captura en la eólica y la solar hasta hace 1 año y pico, 2 años, era no muy lejano a 100%, ¿no? 90-100% en los dos casos, y había la idea de que si el pool está a lo que sea y la energía eólica tiene un LCOE más alto que la solar, pues voy exclusivamente a la solar. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya se ha empezado a desacoplar totalmente el apuntamiento solar del precio medio. Estamos bajando, este año vamos a cerrar con 0,8, más o menos 80% solar y bajando del orden de 10 puntos porcentuales cada año. Y yo creo que ya tanto el off-taker privado como un gobierno ya empieza a ser consciente de que es más interesante pagar, por ejemplo, la eólica a 50 que la solar a 30. Y es que los precios, y un inversor privado puede ganar más dinero, o un off-taker, perdón, puede hacer una mejor compra pagando un perfil eólico a, por ejemplo, 50 euros, que pagando la solar a 35, porque la alternativa de mercado va a empezar a ser muy distinta. Entonces yo creo que sí que se abre un periodo en el que todo esto se va a poner de manifiesto para todo el mundo, tanto para el off-taker como para los gobiernos. Las propias subastas que se puedan seguir desarrollando, creo que en el momento que un productor solar sabe que por decir algo, un 10, 15 o 20% de su energía potencialmente no va a conseguir venderla, va a tener que empezar a ofertar más alto, ¿no? Porque voy a tener que recuperar mi inversión en 80% de mi recurso, porque el 20% restante, por decir algo, en algún año lo voy a tirar, ¿no? Entonces, esta reflexión simplemente quería compartir que cuando le ponemos números a esto, el valor de la energía eólica se va a poner de manifiesto. Y la última pregunta a lo mejor que haría es, no sé si respecto a las subastas que había últimamente, si habéis hecho alguna propuesta de cambiar algo, ya sea en volumen de esos 1.500 megavatios al año, no sé si pensáis que sería bueno hacer más, teniendo en cuenta que incluye repowering, y no sé si el diseño, si estáis cómodos con los 12 años, proponéis que, por ejemplo, para bajar algo ese valor se podría extender a 15 o a 20. ¿Habéis hecho algún tipo de propuesta o tenéis algo en mente de cambios que solicitar y que puedan ayudar al final a incrementar ese ritmo del que hemos hablado? Bueno, aquí yo te diría, Javier, que hay varios puntos. El primero, siempre hemos dicho que las subastas no son un fin, sino son una herramienta, es decir, entonces tienen que estar adecuándose dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo va el mercado. O sea, esto no está escrito en piedra, ¿no? Y hay que ser también prácticos, yo diría incluso ir aprendiendo, todos estamos aprendiendo, porque las subastas no son herramientas que sean todas iguales, son trajes a medida de cada país, cada mercado y cada momento. Entonces, efectivamente, lo primero que hay que hacer es aprender de lo que pasó de la última. Los precios tope eran unos precios muy bajos, el mercado no los compró. Algunos pueden llegar a pensar que son precios que en su momento
ponerlos más altos, los precios tope de la subasta, pues no era políticamente aceptable, pero teniendo en consideración la situación que ahora mismo es perfectamente aceptable. Tenemos que conseguir subastas que sean adjudicadas, para empezar. Porque una subasta adjudicada es una subasta que te garantiza durante un precio, a un precio durante un número de años importante, una energía para el ciudadano. Y eso es una herramienta que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y no dejar pasar. Por otro lado, efectivamente hay debate en el sector entre los 12 y los 15 años, es suficiente, si no es suficiente, ¿no? Pues no es tanto los 12 o los 15 años, sino que efectivamente te dé una confortabilidad con unos precios y unos plazos a la hora de poner en marcha los proyectos que hagan que sean viables para los inversores eólicos y para los proyectos eólicos. Y luego el tercer punto es que estén enfocadas a valor. Y aquí hay otro debate, y es el debate de ¿estamos preparados en este país a que las subastas se adjudiquen a precios más altos porque realmente adjudican no solo un precio o no solo la producción de una energía, sino un conjunto de complementos adicionales que son buenos para la sociedad y para las economías? ¿O seguimos empeñados en que lo único que queremos es un precio el más barato posible? ¿Estamos dispuestos a que las subastas se adjudiquen en unas horas o en otras horas a precios diferentes porque no tiene nada que ver un precio de X a las 9 de la noche, un precio Y a las 12 de la mañana, en un domingo? ¿Estamos preparados para asumir eso? Es decir, para esa complejidad regulatoria, ¿estamos preparados para hacerla? Porque la sofisticación es diferente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre hemos dicho, tú quieres, como país, queremos un PNIE, queremos un plan nacional que nos dé estabilidad y nos dé visibilidad, y tenemos una subasta, tenemos una herramienta que es la subasta, dimensionada adecuadamente a una cuota del PNIEC anual cada año. Si tienes que meter 2,5 o 2,7, pues una subasta de 2 gigavatios al año. Que de ese hueco a que haya un mercado fuera de la subasta, sí. El inversor eólico, y os lo digo porque si me preguntas esto hace 2 años te diría, pues subastas, el total del cupo, pero ahora el inversor eólico ha decidido y se siente cómodo también con los PPAs, ¿no? Entonces empieza a despegar el mundo de los PPAs y bueno, y inversores le dicen, oye, no necesito una subasta. Bueno, pues que haya herramientas suficientes para que haya juego para todos con los diferentes esquemas, ¿no? Subastas, mecanismos PPA y sobre todo que las subastas no solo adjudiquen precio, que adjudiquen otro tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque hay otro debate. No queremos aumentar el precio. Al final esto se trata de electrificar, se trata de que sea lo más barato posible. Bueno, ¿cuáles son los criterios non-price que hay que incorporar a subastas? ¿O vale solo con precalificar para que una serie de actores entren y otros no entren en pro de una industria europea, etcétera, etcétera? Ese tipo de cosas son las que tenemos que ir definiendo porque son las que van a marcar la diferencia en los próximos meses. ¿Proponéis que no entren por precio entre eólica y solar o dentro de los eólicos? No, entre eólica y solar, claro. Eólica y solar. Vale, porque eso se solucionaría con cupos. cupos. Por supuesto, el cupo es algo que nosotros venimos defendiendo siempre porque entendemos que son animales diferentes. Mira, yo ponía un ejemplo, tengo un poco tiempo, ponía un ejemplo. Si tú tienes una hipoteca y entonces imaginaos 1.000 euros al mes y llega un banco y te dice, tú vente conmigo que yo te garantizo cuotas de 650 euros. Y llega otro banco y te dice, tú vente conmigo y te garantizo cuotas de 450 euros. ¿Con cuál te vas? Ramón, ¿con cuál te vas? Tiene truco, ¿eh? Con el segundo. Con el segundo, el de 450. Claro. Pero es que no te has leído que el de 450 son cuotas que son solo 3 meses esa cuota, el resto son 1.000 y pico, y el otro son 6 meses la cuota de 650. Entonces ya... ¿Quién te ahorra más? Entonces, la pregunta es, ¿qué ahorra más? Ahorra más el que más energía produce a un precio en el que la suma de la energía por el precio sea lo más barato para el consumidor. Pues ese tipo de cuestiones tenemos que ir, ¿no? Y por eso el cupo es importante. Hay que separar las tecnologías, pues son animales diferentes. Se nos acaba el tiempo, pero quiero hablar de un tema que yo creo que es importante y quiero que lo comente Sandra. Sí, yo quería preguntarte, cambiando ya un poco de tema, en cuanto al conflicto social que hay a día de hoy sobre la instalación de parques eólicos en determinadas zonas. Por ponerte un ejemplo, creo que hace un mes o menos de un mes, Teruel Existe volvió otra vez el movimiento ciudadano Teruel Existe volvió a hacer ruido respecto a determinadas demandas porque un juzgado de Huesca ya les había hecho un poco de caso y iba a mover más el tema. ¿Qué se puede hacer para reducir el ruido contra la eólica en determinadas zonas como pueden ser pues la zona de Aragón, Huesca, León, zonas así más Galicia, montañosas, también. Galicia? A ver, lo primero que hay que saber es tener información objetiva, ¿no? ¿Cuál es el nivel de aceptación que tiene la eólica en la ciudadanía? El nivel de aceptación que tiene la eólica en la ciudadanía es muy alto. Es decir, nosotros tenemos encuestas hechas a nivel nacional, donde tenemos incluso por comunidades autónomas,
y algunos de ellos Galicia, donde puede ser uno de los que ahora mismo están mucho más en prensa, donde un nivel de más del 75% de los gallegos apoyan el desarrollo eólico como parte de su desarrollo socioeconómico, etcétera, etcétera. Lo que uno oye no significa que sea equivalente o proporcional a la realidad del volumen que oye. Entonces, al final, lo que tenemos que tener claro es que la aceptación es alta, pero tenemos que trabajar con mucha sensibilidad y tenemos que aprender de las lecciones aprendidas del pasado. Es decir, hay que trabajar mucho antes con los territorios, con las comunidades, con los vecinos. Hay que enseñar mucho qué es lo que va a proporcionar, cómo va a poder mejorar la economía de los municipios, cómo va a poder mejorar la vida de las personas. Trabajar con muchísimo rigor, tenemos que ser excelentes en los proyectos y tenemos que ser conscientes de que esto es una carrera de fondo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hay sitios donde ya estaban acostumbrados con la eólica, históricamente hablando, y sitios donde no se había instalado eólica en el pasado. Y seguramente no se había instalado en el pasado porque había oposición social, porque volvemos un poco a repetir los mismos argumentos, ¿no? Bueno, pero en este momento no nos podemos permitir. Hay zonas que necesitan un desarrollo eólico porque tienen oportunidad y tienen un potencial que hay que aprovecharlo. Hay que meter y conectar 50,3 gigavatios con el PNI actual, incluso pueden ser 63 a 2030. Ya vamos a ver a dónde llegamos, pues eso para otro debate. Pero la realidad es que la aceptación es alta. Lo que estamos viendo son colectivos minoritarios que tienen mucha capacidad de mediática y que están haciendo su trabajo y que están contaminando a todas las esferas administrativas y que están también, desde nuestro punto de vista, trasladando información sesgada que luego también es interpretada por los tribunales. Entonces, nosotros somos muy respetuosos con todo tipo de decisión judicial, pero lo que decimos es que tiene que haber información objetiva y fidedigna. Trabajar con sensibilidad, trabajar con mucho tiempo, ser conscientes de cómo se tiene que interiorizar la aceptación en los territorios. Son culturas e idiosincrasias diferentes. Y trabajar desde el rigor, por supuesto. Kiko, Javier, a modo de conclusión, muy breve, un último comentario que queráis hacer. Bueno, yo creo que se han hecho los comentarios de más actualidad. Yo creo que en relación justo con lo que decía Juan Virgilio, de estamos preparados para pagar mayor precio por la eólica. Por desgracia no. Y por desgracia, y vuelvo a hacer autocrítica, porque lo hemos provocado nosotros mismos, que llevamos 15 años que nuestro argumento principal de la eólica es que era más barata. Y se nos ha olvidado decir todo lo que ahora decimos y ahora es muy difícil convencer. Entonces, evidentemente no está preparado, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ahora, vamos a decir, modificar un poco los argumentos que veníamos diciendo desde hace 15 años para decir, es que quizás hay que romper el tabú de que la eólica es la más barata. Pues quizás no. Quizás haya que pagar bastante más. Y no tiene por qué ser la más barata y quizás no sea la más barata y puede que un combustible fósil sea más barato, pero es que la eólica es mucho mejor, trae mucho más ventajas, tiene más valor y además que no tenemos otra opción si queremos cumplir los objetivos que tenemos de descarbonización. Javier. Sí, bueno, yo de nuevo, por repetir, yo creo que un mensaje muy optimista para el sector eólico porque yo diría que estamos en un suelo de ritmo. Creo que se da todo para que se vaya más, tanto porque hay máquinas, hay red, hay dinero, pero y sobre todo porque ahora mismo es que incluso una inversión en energía eólica, quien solo le importa ganar dinero con su inversión, ahora mismo los retornos en eólica, costando más la máquina, pero ingresando más dinero vendiendo energía en las horas de viento frente a las horas de sol, las rentabilidades desde luego son muy interesantes, tanto yendo a mercado como por subastas que vendrán. Entonces, yo creo, desde luego, contar con nosotros para hacer esta pedagogía del valor y el coste. Yo creo que tenemos todo para hacer un tanto más de 1 gigavatio al año. Creo que los retos, desde luego, van a ser otros, los que has comentado de rechazo social, la justicia, que ahí no sé cómo se le puede meter mano para que no sean al final jueces los que estén paralizando proyectos. Pero bueno, yo creo que ya solo con la demanda de base y la electrificación que viene, la demanda para la energía eólica va a ser más alta, la voluntad de pagar más creo que se va a poner de manifiesto. Así que yo creo que viene una década estupenda. Kiko, muchas gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Don Javier, hasta la próxima. Un placer. Sandra, gracias. Y, cómo no, don Juan Virgilio, muchísimas gracias por habernos acompañado en ON.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Les iba a dejar con Mafo y su chispazo, pero nos hemos pasado de tiempo, así que nada, nos vemos ya dentro de 15 días en ON, el videopodcast del periódico de la energía. Hasta la próxima.